matemática. Educativa. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Estoy listo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Es un honor para mí poderme dirigir a ustedes en esta jornada que han denominado primera jornada, que involucra tanto la tecnología como la pedagogía. Quiero saludar en primera instancia a todos los presentes, a los organizadores del evento, a las personas que han hecho posible de la sociedad civil, aquellos organismos no gubernamentales que están involucrados de manera directa o indirecta y que están colaborando en el desarrollo de la educación de nuestro país. Considero que es muy relevante que estas jornadas se logren desarrollar en distintos momentos, distintas localidades, porque vienen a engrandecer el conocimiento de los participantes. Les saluda Marvin Mendoza, profesor de UNATEC Danlí, profesor investigador de formación en licenciatura en matemática, maestría en matemática educativa, maestría en enseñanza de la matemática a nivel superior y un doctorado en educación matemática. Con esto quiero decir que mi formación es matemática. Sin embargo, el hecho de desempeñarnos como docentes a cualquier nivel educativo que estemos ejerciendo,
involucra que debemos conocer del tema pedagógico, del tema de la didáctica, del tema de las tecnologías y otros que estamos imbricados. Son competencias transversales que en nuestro quehacer, debemos conocer e ir desarrollando. Quiero compartirles, no le llamaré una conferencia magistral, más bien una reflexión en torno a esta jornada de algunos aspectos que considero vitales en este ejercer de la profesión nuestra como docentes. He denominado esta reflexión desafíos de una pedagogía en un mundo de revolución. Primero quiero resaltar a dos cosas. Un mundo de revolución. Siglo XXI, lo que está aconteciendo en diferentes ámbitos, principalmente en el escenario educativo, no se mueve en la misma dinámica que quizás se mueve el mercado, la economía, y las nuevas formas de comunicarnos. Bueno, de hecho, el día de hoy, esta posibilidad de poder estar a través de la virtualidad es un gran avance, y muchos otros más en torno a lo que es el ámbito educativo. Pero no podemos desconocer de que esta revolución en el mundo, revolución económica, científica, sociales, vemos cómo a partir del siglo XXI el mundo se ha configurado de otra manera, las aspiraciones, desafíos propios de las sociedades, los problemas que nos aquejan hoy en día, tienen otro color, tienen otro matiz. Ok, eso por un lado. Lo segundo es que cómo se inserta lo educativo, lo educacional, la universidad, la escuela, cómo se insertan estos cambios, de qué modo se insertan estos cambios. Entonces, indudablemente, contrastar estos dos aspectos conllevan a un desafío de una pedagogía. ¿Pero qué tipo de pedagogía? Bueno, eso vamos a estar reflexionando y compartiendo. He dividido mi reflexión en 4 temáticas. Una primera temática, un mundo globalizado, pero matizado por contextos disímiles. Un segundo aspecto que me gustaría tratar de alguna manera es: el mundo cambia a ritmos diferentes e intenta promover la equidad y la inclusión social. De hecho, uno de los lemas, creo que los propósitos de esta actividad que ustedes han tomado a bien desarrollar, justamente no se puede hablar de inclusión, pertinencia, justicia, si no hay canales que puedan incidir o condiciones que puedan incidir. Si bien es cierto, el mundo hoy en día, en los distintos manifiestos a nivel educativo de la UNESCO, habla de una educación de calidad, habla de una educación donde hay una mayor cobertura, habla de una educación donde las personas que quizás están rezagadas de manera social o económica puedan ser incluidas. Bueno, vemos también, si traemos a colación al contexto hondureño, cómo tradicionalmente nuestras poblaciones rurales, quizás nuestros grupos originarios, de qué modo se han ido insertando el tema de calidad, el tema de pertinencia. Creo que ese es un tema que me agradaría que podamos tratar de alguna manera. Una tercera temática: los cambios son más vertiginosos en el mundo extrínseco al académico. Lo mencioné en un principio. La revolución de la tecnología, de las formas de comunicarnos, cómo fuera del ámbito académico escolar,
vemos cada 6 meses o cada 8 meses cómo la tecnología comienza a generar otro tipo de dispositivos, otro tipo de maneras, de formas de comunicarnos. Entonces, con toda, creo que no es un tema de discusión el hecho de que estamos ante un mundo cambiante, un mundo donde cada vez las cosas son distintas, pero es aquí donde cabe hacernos una pregunta. De ese mismo modo, la pedagogía está teniendo un impacto en nuestros centros educativos. Sé que en el caso de la zona occidental del país, el Empira tiene su telecentro, entonces vemos pues cómo las modalidades de enseñanza de la educación a nivel universitario han ido cambiando de alguna manera a otras posibilidades para que la educación superior pueda llegar a lugares, a sitios. Bueno, sabemos que Gracias es una ciudad con mucha tradición histórica. Sabemos que en los tiempos de la colonia desempeñó un papel importante. La audiencia estuvo ahí. Entonces, es una ciudad que históricamente ha desempeñado un papel, y sin duda el hecho de la posibilidad de que haya un telecentro en Gracias, con las carreras que se están ofertando en este momento, indica que la educación superior está llegando, hablando en términos de cobertura. Aunque claro, la pedagogía implica no solo es cobertura, pero eso estaremos conversando al respecto. Y una tercera temática que me gustaría poder compartir es: se está consolidando una nueva pedagogía como una necesidad intrínseca de las microsociedades. Todos sabemos que la educación tiene distintas acepciones, podríamos abordarla de diferentes definiciones al respecto, pero todos estamos seguros que la educación es un elemento, podemos decir un elemento social que puede ser pertinente para lograr un desarrollo económico, social, un desarrollo sostenible, un desarrollo donde el individuo pueda ser transformado, pero también sabemos que la educación puede volverse en un agente de dominación y no necesariamente positiva. Lo ideal es que la educación, sin duda, pueda transformar vidas, pueda transformar la calidad de vida, las personas puedan tener otras posibilidades, accesar tanto a nivel económico, tanto a nivel social, tanto a nivel político. Vemos pues cómo ciertas sociedades en el ámbito centroamericano, Costa Rica, ha sido un país donde la educación ha incidido de manera positiva en el desarrollo social y económico de ese país. Bueno, entonces, hay un punto le llamamos un punto de inflexión en matemáticas. Es cuando las cosas o las trayectorias comienzan a moverse de cierta manera. Y hay un punto donde ese ritmo, esa manera de cómo las cosas se estaban desarrollando, comienzan a girar. Pues entonces quiero traer a colación algo que a todos, de alguna manera, nos involucra, a todos, hablar de globalización. Creo que para nadie, cuando hablo de nadie, me refiero a las personas que se pueden mover en cualquier ámbito. En cualquier ámbito, si hablamos en términos de ubicación geográfica, urbano, rural, si hablamos a nivel académico, personas que tienen un grado de alfabetización, personas que no lo tienen. La globalización en el siglo XXI está incidiendo en las maneras de cómo las cosas se están haciendo. Hay una nueva reformulación en torno a cómo se están desarrollando las cosas. Significa, pues, que es un cambio a todo nivel, a nivel micro, a nivel macro, a nivel meso, el fenómeno de la globalización. Entonces, la globalización, históricamente, podemos decir, pero siempre ha habido globalización, sí, pero vemos cómo hoy en día
este tema está tomando mayor, digamos, un mayor auge. Vemos hoy en día cómo los convenios, el mismo hecho de la internacionalización, como profesionales de diferentes ámbitos educativos se logran mover a otros espacios, a otros países. Vemos el desplazamiento, cómo otros países requieren de mano de obra. Vemos el caso de las personas que se gradúan de carreras como enfermería, hoy en día en Canadá, también igual en Europa. Entonces vemos que la globalización no es ajena en ningún ámbito, en ningún aspecto. Pero el tema educativo, el detalle es que en la globalización, lamentablemente, hay matices, y no matices de simetría, sino de asimetría. Los países que normalmente son productores de conocimiento científico, de bienes de consumo, las economías más consolidadas del mundo, están teniendo ventaja a este respecto. Pero igual, el panorama no es totalmente sombrío. Hay economías, países emergentes, que han logrado obtener lo que es en el tema educativo y tomar provecho de lo que es la globalización. Entonces la globalización tenemos que verla desde un ámbito de cómo podemos sacar provecho ante esta situación que nos aqueja. Porque, ok, en esta diapositiva quiero ilustrarles algunas imágenes en torno a, podemos decir, los problemas de la globalización. Si nos circunscribimos, en términos generales, hay relaciones asimétricas de poder. La brecha digital y el problema del conocimiento nos aqueja acá en el ámbito educativo. Pero hay un detalle, hay una interconexión entre todos los aspectos, porque el poder político también condiciona el tema recursos, el tema presupuestos, el tema de contrataciones, el tema de desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, no podemos ver estos distintos aspectos alejados. Vemos, pues, cómo la educación incide, pero cómo la educación también es afectada, cómo la educación influencia. Yo sé que ustedes conocerán muy bien el tema presupuestario, lo que hay en el telecentro, igual en los centros regionales, igual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay desafíos. Entonces, en este detalle, siempre el tema de la educación va a estar, puede afectar. Lo que hay que buscar es que afecte de manera positiva. Cómo nuestras comunidades se han transformado, cómo la educación, digamos, a todos los sitios. Lo ideal es que sería que todos los sitios del país, como lo dice la UNESCO en la declaración de 1998, hablar de que tanto la brecha educativa pueda llegar a todo ser humano. Todo ser humano, esas son metas que se trazaron desde el año 98, que eso vamos a estar desarrollando. La globalización, pues, es un fenómeno que incide en distintos aspectos. Podría mencionar algunos más. Lamentablemente, sí, hay un desarrollo humano desigual. Vemos, pues, en el último informe del desarrollo humano de Honduras, un tanto retroceso, el tema educativo. Es un tema para seguirlo abordando. No quiero focalizarme en ello directamente, sino más bien de una manera tangencial, cómo el fenómeno de globalización está incidiendo en el mundo de hoy en día, en el ámbito educativo, y cuáles son los nuevos desafíos que tendremos que afrontar como sociedad. Y cuando hablo afrontar, hablo de Estado, hablo de ministerio, hablo de organismos nacionales, organismos internacionales, hablo de organizaciones no gubernamentales, porque todos de manera directa o de manera indirecta nos atañe el tema educativo. O estamos involucrados directamente o de manera indirecta, porque ¿quién no tiene hijos, familiares, que justamente la educación incide de manera directa o indirecta? De hecho, la educación está en todo, pues. Entonces, es importante no quiero perder de vista el foco en esta presentación, el hecho de la educación como centro, las nuevas pedagogías en el siglo XXI. Y sí, el fenómeno de la globalización, de qué manera está incidiendo
en ese escenario y de qué modo la universidad podría hacer frente a este fenómeno. Porque hay dos maneras de verlo. O lo veo como un problema o lo veo como una oportunidad. Ok. Hay tres visiones teóricas al menos del tema de globalización. Una desde un punto de vista positiva, como la globalización, como el hecho de contar con la posibilidad de que el conocimiento científico se está generando, el conocimiento se está generando en otros ámbitos, en universidades, digamos, de cierto ranking, universidades como Harvard, Yale, Universidad de Princeton, universidades europeas como Oxford, Cambridge, tienen dentro de sus ofertas, el hecho de cursos online. Y muchos de esos cursos son gratuitos. Y muchos de esos cursos son ofertados y son desarrollados por profesionales de un alto nivel. Entonces, ¿cómo aprovechar esta posibilidad? En África hay ciertas experiencias de éxito en torno. Podría decir de que de igual manera hoy en día la cooperación internacional, la globalización permite de que profesores de todo el mundo puedan tener posibilidades de tener intercambios en distintos ámbitos. Entonces, la globalización, si vemos, puede tener existe en sí una visión, o podríamos verla desde una perspectiva positiva. Una perspectiva propositiva que han hecho otros y qué podría hacer yo. ¿Cómo hacemos para que el Telecentro de Gracias Lempira pueda crecer? ¿Cómo hacemos para que la experiencia de la UNED, la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, que se llama UNED, que funciona hace 40, 50 años y donde hoy en día tiene al menos 40 carreras, de qué modo esa experiencia de esa universidad centroamericana nos puede ayudar? ¿De qué modo podemos establecer algunos convenios, algunas visitas, algunos convenios para adoptar nuevas ideas? Entonces, la globalización se puede ver desde un punto de vista propositivo. ¿Qué han hecho otros? ¿Y qué eso que han hecho otros me permitiría hacer a mí dentro de las limitaciones que tengo? Porque hay que partir del hecho de que limitaciones vamos a tener. El punto es cómo sobrellevar esas limitaciones. Y la otra visión de la globalización que quiero apuntar es una visión un tanto más orientada al negativismo, un poco más apegada al hecho de que la globalización es una destrucción para mi sociedad, es una destrucción para mi país, es eminentemente el deterioro de las instituciones, es muy probable de que la educación pública será reemplazada a los pocos años por la educación privada. Quizás es una posibilidad, por decir algo. Pero entonces, al menos hay tres visiones de la globalización. Entonces, si vemos, la globalización hoy en día trae beneficios en el ámbito académico. Ok, y esa nueva pedagogía visionaria, reflexiva, que permita un cambio de educación bancaria, una educación donde solo se transmite el conocimiento, una educación donde únicamente el sujeto, el educando, es un recipiente de recibir información, o hacia un desplazamiento donde efectivamente surge una actitud emancipadora, libertaria, donde haya un desarrollo de pensamiento crítico, donde sea capaz de construir conocimiento, donde sea capaz de colaborar, de contribuir en mis distintos ámbitos. Entonces, vemos pues cómo la globalización podría potenciar. Creo que hay un aspecto fundamental, que es el aspecto actitud, el aspecto valórico. Yo considero, y basado en experiencias positivas de países como, de experiencias de países como Vietnam,
de países como Singapur, que hace 40, 50 años, sus desafíos como sociedad, como país, eran mayúsculos, muy parecidos a los de Honduras. Sin embargo, un punto de inflexión generó, y resulta que ese punto de inflexión, el tema vital es el tema de educación. Costa Rica es un ejemplo de Centroamérica, como hace 70 años abolieron el ejército y apostaron por el tema educativo. Lo que quiero relevar en el último caso de Costa Rica es que ellos decidieron de manera unánime de que la educación es el camino sí o sí, como dicen en Chile, para que una sociedad, para que un país pueda crecer en distintos ámbitos. Porque un pueblo educado es un pueblo reflexivo, es un pueblo que analiza el pro, los contras, que es beneficioso, es un pueblo que respeta al otro, es un pueblo solidario, es un pueblo enfocado en valores y bueno, y muchas cosas más. Yo creo que para ninguno de los que estamos, el tema educativo es ajeno y sabemos las implicancias y las trascendencias que tiene una educación de calidad. Pero no podemos tampoco perder de vista el hecho de que una educación se puede volver como en un aspecto dominante y negativo. Y ahí es cuando el ser humano, por decisión propia, debe reflexionar y para ello es necesario en el tema de globalización. Yo creo que para todos ustedes, en un evento como este, han escuchado hablar de Paulo Freire, una persona emblemática del tema pedagogía, una pedagogía diferente, una pedagogía emancipadora, libertaria, una pedagogía que tiene como centro medular de que el ser humano sea libre internamente, porque yo considero de que si tú eres libre interiormente, si tú eres libre interiormente, entonces tú tienes la posibilidad, llamo a los docentes, si tú eres una persona de que has adquirido cierta madurez en algunos ámbitos, vas a lograr transmitir en tus estudiantes, sin imponer, porque hay un punto del respeto, un punto de la tolerancia, claro, en el marco de una escala valórica, porque igual vemos la UNESCO, hay aspectos fundamentales en torno al tema igualdad. Claro, podríamos problematizar. ¿Cuándo hablamos de igualdad? ¿Cuándo hablamos de equidad? ¿Hasta dónde llega la equidad? Pero bueno, equidad, ¿qué es equidad? Y el tema justicia y otros aspectos que, claro, son constructos y son constructos universales que han sido desde la Carta, desde la promulgación de los derechos fundamentales del hombre, las diferentes normativas internacionales, desde la Revolución Francesa, luego la Carta de las Naciones Unidas, luego vemos la UNESCO. Entonces, vemos pues de que efectivamente la educación y la pedagogía en la educación tiene una incidencia plena en la formación integral del individuo. Claro, sin duda, alguien diría, pero me estoy dirigiendo en este momento a la educación estrictamente formal. Sabemos que hay educación no formal, pero en este momento me quiero abocar, dado el objetivo del Congreso, también considerando la población que ha asistido, que son colegas profesores de diferentes niveles educativos, también personal administrativo, docente, que está laborando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo asumo también en la Universidad Pedagógica Nacional, igual personas involucradas en el tema educativo de organismos no gubernamentales, el ámbito educativo. Entonces, me estoy dirigiendo al tema. Okay. Bien, la globalización. En esta diapositiva quiero ilustrar de una manera sucinta lo que ya mencioné. La globalización, hay una globalización económica, es ineludible, globalización de tipo político, social, cultural, científico y tecnológico. Igual la globalización en el ámbito educativo. Okay. He ilustrado esto sin el afán de tratar de matizar algo, porque creo que el tema está orientado
estrictamente a lo educativo y estrictamente a lo educativo formal. Entonces, pero no debemos perder de vista que la globalización en sus distintos aspectos incide, o podríamos hablar de un sistema un tanto complejo, un sistema de nuestra sociedad complejo, donde la globalización también afecta a distintas esferas, distintos ámbitos, y es trascendental. Y que obviamente tiene una implicancia. Si hay una implicancia económica, obviamente las decisiones de otro tipo, las decisiones de tipo político, y al tomar decisiones de tipo político, la sociedad será influenciada o para bien o para mal, y de igual manera el tema económico va a incidir en la formación de profesores, y bueno, este escenario no lo podemos perder de vista, cómo están interconectados los diferentes aspectos de esa globalización, pero sin dejar... Ok, bien. Quise, primeramente, tratar el tema de globalización, porque es a partir del siglo XXI donde la globalización ha escalado otros escenarios, ha escalado a otros niveles. Quiero dejar claro algo. No es lo mismo hablar del tema de globalización a hablar del tema neoliberalismo. No tiene nada que ver. Globalización nos estamos refiriendo como a un fenómeno donde los sujetos, donde las poblaciones son afectadas de distinta índole, producto de que el mismo accionar del mundo ha tomado un nuevo rumbo. Y sin duda, el tema comunicación, la tecnología de la información y la comunicación ha sido medular en ese cambio. Pero bueno, más adelante vamos a ver si esa tecnología de la información y la comunicación, de qué modo está incidiendo. Sin duda está incidiendo más en otros ámbitos que en el ámbito educativo. Muchos dirán, pero distintos software, hoy en día tenemos acceso a muchos software que se están utilizando, sí, pero quiero decirte que un alto porcentaje de esos software no han nacido de investigaciones o de propuestas a nivel educativo, sino de la producción se ha realizado de afuera hacia adentro, pero quiero acotar que hay un esfuerzo en el tema de investigación a nivel de las universidades de América Latina, que han considerado, no solo de América Latina, del mundo, que han considerado que es un eje medular, un eje cambiante, es un eje que incide. Ok. Bien. El segundo punto que quiero tratar es el punto de inflexión en la nueva construcción de la educación. ¿De qué educación? Bueno, en 1998, en la ciudad de París, son convocados un gran número de ministros de educación del mundo para tratar el tema educativo. El tema educativo visto de las exigencias del mundo, los fenómenos que se estaban suscitando, todo lo que estaba ocurriendo en los distintos ámbitos, las aspiraciones. Entonces, la UNESCO, que es la organización facultada a nivel macro, a nivel del mundo, entonces se preocupa, está aconteciendo muchos fenómenos de tipo económico, de tipo político, de tipo social, y la escuela, ¿qué está pasando con la educación? Entonces, es ahí cuando reunido esta gran cantidad de líderes mundiales, entonces hay un nuevo replanteamiento a una educación, una educación que trascienda fronteras, que trascienda en torno a cobertura, una educación, entonces se comienza a hablar con mayor madurez de lo que es la calidad de la educación. La calidad no solo es cobertura, sino hablar del tema de calidad. Okay. Y para ello se hace necesario adoptar una nueva pedagogía que incorpore ciertos accionarios o ciertas competencias, por llamarlo de alguna manera. Hablar de una educación que es para toda la vida, que no se educa únicamente en los niveles de escolaridad, sino una educación para toda la vida. Eso implica que el ser humano debería ser una persona crítica, que valore el medio ambiente, que valore la diversidad, que valore el accionar de las comunidades
las comunidades aborígenes o originarias, de igual manera las distintas manifestaciones. Entonces, se inicia toda una reflexión en torno a la educación, en torno a la pedagogía. Y obviamente hay un cambio de paradigma. El paradigma anterior, que era un paradigma abocado en la enseñanza, quiere decir centrado en el profesor. El profesor lo sabe todo, al profesor no se le puede corregir, el profesor no se equivoca, el profesor corrige, bueno, y el profesor. Pero justamente en esa dinámica, en esos estudios de las neurociencias, se comienza a entender de una manera diferente la complejidad y la unicidad de cada ser humano. Entonces, uno de los consensos es hablar de una educación centrada no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Quiere decir que hay un cambio de paradigma donde ahora es el centro, lo es, ya no, la palabra alumno ya pierde vigencia. Alumno viene del latín, que quiere decir algo como sin luz. Y no, ya no es alumno. Ya en algunos países entra el tema, es un participante, hablar el educando. Entonces comienza a reflexionarse el lenguaje, cuál era al interior del aula, cuál es la labor. Entonces, la labor de construcción del conocimiento y cómo se construye el conocimiento. Ya, digamos, entonces hay un desplazamiento de ciertos modelos tradicionales de torno conductismo a otros niveles, a otras maneras, otras perspectivas teóricas para comprender el aprendizaje como el constructivismo. Entonces, es aquí, pues, donde es un primer paso, 1998. Un primer paso de intenciones, donde primero hay ciertos, ustedes recuerdan, educación para todos, education for all, educación para todos. Entonces hay ciertas propuestas, las famosas metas jefa, ciertas propuestas de que se debería lograr en torno a la cobertura, el analfabetismo debería bajar sus niveles y bueno, indicadores, pero hay un punto fundamental. El hecho de una educación de calidad para todos sin distinción de raza, de ubicación geográfica. O sea, esto involucra un verdadero desafío porque si bien es cierto, los proyectos de apoyo en el tema económico a partir de este año 98 y posteriormente ya en el siglo XXI se han incrementado. Sabemos el tema de los recursos, pero se ve como más organizaciones a nivel mundial, las mismas universidades de primer mundo y otros organismos comienzan a interesarse a que se haga una realidad. Al menos hay un consenso en torno a una educación de calidad para todos. Y la educación se considera un bien público, un derecho humano. O sea, cambia. Derecho humano, y si es un derecho humano, quiere decir que la pedagogía, de cuando hablamos de algo de derecho humano, es un respeto a la vida, es un respeto a cómo responde, es un respeto a cómo acciona, es un respeto a cómo se desarrolla, es un respeto a los ritmos de aprendizaje. Entonces, ahí, teóricamente, es un proceso sin lugar a dudas, un desafío mayúsculo, pero hay un cambio en la manera, en la conceptualización inicial. Y posterior a esta reunión, se forman distintas organizaciones que atañen a la educación, no solo en la UNESCO, hay organizaciones iberoamericanas para medir la evaluación, para medir la educación superior. Se comienza a hablar del tema evaluativo con, digamos, con mayor consistencia y mayor, se le dedica un aspecto fundamental, porque se va a enseñar desde otra perspectiva, otra mirada, pero ¿cómo se va a evaluar eso que enseñar? Entonces, hay 4 pilares básicos, medulares, en esta nueva reformulación
que es aprender a conocer. Un individuo que aprenda a conocer. Conocer ya no solo lo que antes estaba acostumbrado a recibir, solo conocimiento, no. A conocer que tiene compañeros, que tiene que respetar, con valores, formas de pensar distinto, que tiene que conocer que el mundo está pasando por situaciones difíciles, como el tema de contaminación, como el tema de globalización, el tema migratorio, bueno, y distintos temas. O sea, quiere decir que internamente hay una reconsideración, hay al menos una aspiración, un individuo con una formación crítica mayor. Pero en aprender a conocer, que no solo sea teórico, sino que también sea práctico, que aprenda a hacer eso. Entonces, es normal hoy en día, bueno, no tan normal en algunos lugares, pero el hecho de que a nivel universitario, un estudiante en teoría no debería tener problemas para hacer cualquier tipo de ensayo, cualquier proyecto de investigación, un anteproyecto de investigación, no debería tener inconvenientes. Creo que si lo llamamos de alguna manera competencia transversal a toda profesión, no, sin importar que es del técnico en empresas cafetaleras, o sin importar que es licenciatura en pedagogía, es que aprenda a hacer la practicidad, la capacidad de análisis, síntesis, se evidencia en informes de tipo técnico, por decir algunos. Las tesis de maestría, tesis de doctorado no deberían tener un problema mayor. Okay. Pero hay otro asunto, el aprender a vivir juntos, el aprender a respetar al otro, el aprender que somos diferentes, que somos únicos, pero cómo respeto al otro, cómo logro que la tolerancia pueda vivir de manera real en nuestro quehacer. Entonces ahí es un verdadero desafío, indudablemente. Hemos sido formados de cierta manera, pero entonces vemos que de cierta forma estos 4 pilares que se promulgan es hablar de un individuo que le pertenece al mundo, no un individuo localista, no un individuo en un ámbito, un individuo nacionalista. Claro, algunos dirían, pero no es lo que... Pero no es lo que se está viviendo. Profesor Marvin. Dígame. ¿Se escucha? Sí. ¿Me están escuchando? Por cuestiones de tiempo, tendríamos 2 minutos para cerrar la reflexión que usted nos está compartiendo. Hola. Hola. Sí. Tendríamos 2 minutos para cerrar la reflexión que usted nos está compartiendo, por cuestiones de tiempo. Ok. 2 minutos para cerrar. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, estamos ante un escenario de desafíos mayúsculos. Creo que es importante no perder de vista de que somos entes de cambio, donde laboremos, que somos entes de cambio y que debemos verdaderamente adoptar una nueva pedagogía y estar conscientes de que el mundo de hoy en día, el tema de la innovación es vital. Para ello tenemos que seguirnos profesionalizando, para ello tenemos que seguir preparándonos para poder actuar con cierta propiedad en el mundo. Entonces mi reflexión es que no desistamos, que podamos reconocer de que estamos en un mundo para nada fácil, un tanto complejo, pero que somos entes de cambio, donde quiera que estemos. Entonces, quiero cerrar con eso y agradecer por la posibilidad y espero haber podido aportar con un granito de arena en esta jornada.
Así que con ello quiero cerrar y agradecerles a ustedes. Profesor Marvin, agradecemos su valiosa colaboración y aportes en este primer encuentro tecnopedagógico que está organizando el Centro Universitario Regional de Occidente. Y para finalizar, le vamos a hacer llegar un reconocimiento que de manera literal expresa lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, NACURO, carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Otorga reconocimiento a Marvin Roberto Mendoza por haber participado como ponente en el primer encuentro tecnopedagógico denominado La innovación pedagógica y profesional para la inclusión social y educación superior, dado en la ciudad de Gracias, Mentira, el 23 de noviembre de 2018. Firma y sella la coordinadora de pedagogía de NACURO, Luis Cerros, y el director de NACURO, Pedro Quiero. Vamos a hacer llegar esto en forma digital, en forma física también, y nuevamente agradecemos por haber compartido sus reflexiones acerca de este tema de los cambios que tienen que ver en el siglo XXI. Así que muchas gracias, profesor Marvin, y estaremos en contacto. Muchas gracias.